Buenos días, niños. Vamos a continuar con el curso de personal social y el tema que vamos a trabajar el día de hoy es Independencia del Perú. Vamos a ver la campaña de José de San Martín. Los argentinos habían logrado independizarse en 1810 y desde entonces enviaron tropas contra el virreinato del Perú para asegurar su libertad. En 1817 enviaron un ejército al mando del general José de San Martín, que independizó Chile en 1818. Luego, San Martín preparó su expedición al Perú. Lo que pasa es que al independizarse, algunos de los países de América del Sur tenían que asegurar que los demás países también se independizaran. ¿Para qué? Para que los españoles no retornaran y volvieran a invadir sus tierras que ya habían sido independizadas. Es como que si un ladrón entrase a una casa, ¿no? Entonces tienes que sacarlo, asegurarte que ya no esté en el cuarto, que ya no esté de repente en alguna habitación, en el baño, tal vez en la cocina, que no esté en ninguna parte de la casa. Entonces tienes que ir revisando y retirando todo lo que pueda haber en ese lugar. Entonces, algo así fue. Tenían que retirar a los españoles de toda América del Sur para que no pudieran volver. ¿Ya? Entonces, primero, ¿quiénes empezaron? Los argentinos. De ahí, ¿a quién más mandaron? A Chile. De ahí tenían que asegurar que también el Perú se independizara. Entonces, para esto fue la campaña de José de San Martín. Dice Joaquín de la Pezuela fue nombrado virrey en 1816 y fue durante su gobierno que el 8 de septiembre de 1820 desembarca en la bahía de Paracas el general José de San Martín, proveniente del sur con su expedición libertadora, y establece sus cuarteles en la localidad de Pisco. Entonces fue en este año, en 1820, que llega San Martín, ¿no? Con su expedición, con toda su gente, que venía a hacer la independencia del Perú. El virrey Pezuela organiza una reunión con San Martín en Miraflores, donde se reunieron los representantes de ambos líderes. Sin embargo, la conferencia fracasó. Tras el fracaso de las negociaciones, San Martín, desde su cuartel general en Pisco, envía al general Álvarez de Arenales a la Sierra del Perú para combatir a los españoles, sumar adeptos y acercar la ciudad de Lima. El bando español cuestiona el desempeño del virrey Pezuela, contra quien un grupo de generales realistas se rebelaron y lograron su renuncia en el famoso Motín de Asnapuquio, el 29 de enero de 1821, tras lo cual se encarga la dirección de la guerra al general José de la Serna e Hinojosa. Entonces los españoles decían, no, este virrey Pezuela no está haciendo bien, no está luchando bien. Entonces agarraron y dijeron, hay que sacarlo. Y colocaron ¿a quién? A José de la Serna e Hinojosa. José de la Serna fue virrey del Perú desde 1821 hasta 1824. Al tomar el poder, negoció el retiro de San Martín en la conferencia de Punchauca, pero no logró que se retire del Perú. O sea, José de la Serna quería que San Martín se fuera. Negociaron todo, pero no lo consiguió. Lima se vio amenazada por el avance del ejército libertador y el acoso de los montoneras patriotas, estas mayormente conformadas por hombres andinos, lo cual es otro ejemplo del aporte valioso de los peruanos a la independencia. O sea, mírame, en Lima también había gente que quería luchar contra los españoles, pero esta gente venía desde la sierra, lo cual hacía que esta corriente de independencia
se vitalizara y tomara más fuerza y los españoles pues se veían amenazados, ¿no? Porque no solamente era un conjunto de personas, sino también toda la población que quería darle la contra, que quería ya retirarlos del Perú. Estas montoneras era gente valiente que tal vez no tenía una formación militar, no eran grandes soldados, no, era la misma población, los mismos campesinos que venían desde los Andes, que tomaban fuerza y trataban de luchar como pudiesen contra los españoles. Dice, el virrey de la Serna y sus tropas huyeron rumbo al Cusco para organizar mejor la resistencia realista. O sea, José de la Serna se fue hacia el Cusco, ¿no? Para tomar nuevas fuerzas y así poder resistir y no permitir pues que los voten a los españoles. Don José de San Martín pudo ingresar a Lima y proclamar la independencia del Perú el 28 de julio de 1821 en la Plaza de Armas de Lima, ¿no? Sin embargo, a finales de 1824, los realistas lograron importantes victorias. O sea, los españoles, por más que San Martín en 1821 dijo que el Perú es libre e independiente y todo lo demás, realmente los españoles todavía no se habían ido. Estaban ahí tratando de aguantar, tratando de resistir. Pero hasta 1824 todavía los españoles seguían venciéndonos en algunas batallas que tenían, ¿no? Entonces, no estaban totalmente fuera del país. Dice, sin embargo, a finales de 1824 los realistas lograron importantes victorias militares contra las fuerzas de San Martín y todavía tenían el control de la mayor parte del sur del Perú, así como del fuerte Real Felipe en el puerto del Callao. O sea, por más que habían proclamado la independencia, los españoles todavía seguían en el Perú y todavía seguían ganando algunas victorias contra el ejército de San Martín. Dice, don José de San Martín gobernó el Perú con el título de protector hasta septiembre de 1822, pero no logró derrotar al ejército realista de la Sierra Sur. Después de su retiro, Simón Bolívar ingresó al Perú para apoyar la total independencia de los peruanos a petición del Congreso en Lima y así promover la libertad del país. Mira, San Martín fue el que inició. Luchó, trató de combatir a los españoles, trató de retirarlos, pero no logró concretar totalmente la independencia del Perú. En cambio, Simón Bolívar vino, apoyó esta independencia y con él finalmente se logró una total independencia del Perú. Ese fue el tema anterior con respecto a la independencia. Es importante mencionar que ya es en 1824, tras la batalla de Junín y Ayacucho, que es cuando se logra obtener una verdadera independencia del Perú, retirando a los españoles de nuestros territorios. Es realmente en 1824 cuando se derrota totalmente a los españoles y finalmente se puede lograr o alcanzar la independencia del Perú. Justo ayer, el 9 de diciembre, se conmemoraba la batalla de Ayacucho, que algunas autoridades, como el presidente del país, salió a hablar acerca, ¿no?, de la independencia tras la batalla de Ayacucho. ¿Ya? Es importante resaltar aquí que no solamente fueron las personas de la milicia, los soldados, las personas que lograron esta independencia, sino también con la ayuda de toda la población que participó. Niños, es importante que nosotros podamos entender que para poder conseguir un objetivo, no solamente tenemos que intentarlo una vez, sino que se tiene que luchar durante bastante tiempo para alcanzarlo. En este caso, por ejemplo, esta independencia del Perú no se logró de buenas a primeras. Tuvo que haber mucha confrontación,
muchas batallas para que pudieran realmente consolidar esta independencia. Bien, niños, ahora voy a explicarles un poquito acerca de los temas que se va a estudiar para el examen bimestral. Lo primero que tenemos es la caída del imperio del Tahuantinsuyo. En este caso, ustedes tienen que estudiar acerca de cuáles fueron las razones que permitieron o que conllevaron a la caída del imperio del Tahuantinsuyo. Entre estas razones tenemos la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, que debilitó las fuerzas del imperio incaico. Lo siguiente fue el poder de las armas, ¿no?, que habían traído los conquistadores invasores. Luego también varios pueblos se aliaron a los españoles, como por ejemplo los huancas, ¿no? Otra de las razones fueron las enfermedades nuevas que llegaron y que los indígenas no estaban acostumbrados o expuestos a estas enfermedades y los debilitó. Bueno, esas fueron unas cuantas de las razones por las cuales pudieron finalizar el imperio del Tahuantinsuyo y conquistar los españoles este imperio. Luego también tienen que estudiar acerca del virreinato del Perú, de, por ejemplo, cómo se inicia, ¿no? ¿Quién fue el primer virrey? De ahí, quiénes vinieron, quiénes fueron los socios de la conquista, cómo se instaura este imperio, este virreinato del Perú. Luego también tienen que estudiar acerca de los incas de Vilcabamba, ¿no? Cómo estos incas se resistieron más o menos por 36 años, porque no fue facilito, o sea, no fue que ya los incas se rindieron y ya está, no, sino que ellos también trataron de resistir desde sus lugares escondidos, ¿no? Esta resistencia se dio, como les decía, desde la zona de Vilcabamba, que fue el último refugio de los españoles, de los incas. Entre estos incas tenemos a Manco Inca, tenemos también a Sayri Tupac, a Tito Cusi Yupanqui y a Tupac Amaru I. Cada uno de ellos con sus características, deben estudiarlo por favor. También les hablan en esta clase del virreinato, se habla acerca del virrey Francisco de Toledo, cómo fue que ordenó y condujo el virreinato del Perú, cómo creó las reducciones, cómo instauró la mita, ¿no? Fue un virrey muy importante. Y por último, la independencia del Perú, que es el último tema que ya les he explicado hace un momento. Muy bien, chicos, estudien también para su examen. Es la próxima semana, háganlo con tiempo, ¿ya? No es mucho, pero sí requiere de que puedan repasar. Cuídense mucho, niños. Gracias.